Escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, Génesis Rodríguez está en la producción y César Arteaga en la dirección técnica. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos este compacto informativo destacando que la oposición, que lidera Juan Guaidó, alertó del gran riesgo al que están expuestos los migrantes que tratan de llegar a Colombia por pasos ilegales, tras conocerse que el pasado miércoles pereció una mujer al intentar cruzar la frontera debido al desbordamiento del río Táchira. El exdiputado Carlos Valero lamentó a través de su cuenta de Twitter que las familias arriesguen la vida a diario trasladándose por pasos ilegales huyendo de la crisis humanitaria de Nicolás Maduro. Asimismo, Valero denunció que con motivo del cierre parcial de la frontera por el régimen venezolano, han proliferado los pasos ilegales controlados por mafias de trocheros. Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió excusas por sus polémicas declaraciones que muchos tacharon de xenófobas, en las que relacionó casos de inseguridad con la presencia de migrantes venezolanos. Añadió que las autoridades distritales tienen el reto de enfrentar la inseguridad sin causar más zozobra y aclaró que no es cierto que se le dé más prioridad a un venezolano que a un colombiano en el sistema de salud. A quien necesite una cita médica se le da un tratamiento igual. No la ocultemos, no la neguemos, pero también la enfrentemos. Cuando en Colombia, aquí en nuestro país, olvidémonos, no era de afuera, aquí estamos en un conflicto armado, hubo violencia, había desplazados, también llegaron muchas personas a Bogotá, muchas, en una situación muy crítica, y también nos pasó lo mismo. Cuando ya estamos en pobreza, porque a finales de los 90 había un problema, había una crisis económica, había desempleo, y llegan más personas en pobreza, al principio todos estamos un poquito peor, porque los salarios se bajan, hay menos empleos, es más difícil acceder, eso genera tensiones. Y también desafortunadamente genera algunos problemas de inseguridad. ¿Qué hay que hacer? Reactivar tanta economía como podamos, para generar más empleos, para generar más ingresos. Pero reconocer las dificultades no es para generar discusiones, ni divisiones, ni estigmatizaciones. Reconocer los problemas es el primer paso para enfrentarlos. Y aquí estamos enfrentándolos. Entonces, soluciones: mantener renta básica. Solo Bogotá la tiene. Bogotá es la única ciudad de Colombia que le gira, junto con el gobierno nacional, a 831.000 familias. Eso hay que mantenerlo. Pero hay que reactivar la economía, pero hay que volver al colegio para que podamos volver a sacar empleo. Hay que duplicar lo que estamos haciendo en Reto a la U para que más jóvenes que no están estudiando ni trabajando tengan la oportunidad. María Fernanda López, consultora en comunicaciones para la migración venezolana, advirtió que, según los estudios de la OEA, se espera que para finales de estos años la cifra de venezolanos migrantes aumente a 7 millones. Estampida, lo que nosotros llamamos una estampida, una salida de venezolanos una vez se abran las fronteras. Evidentemente el número de venezolanos que salen ahora no es el mismo que salían antes de que se cerraran las fronteras, porque es mucho más complicado, pero aún así están huyendo y esa es la proyección. La proyección es de 7 millones. Y ahora una cifra importante es que aunque los venezolanos siguen saliendo y es la segunda crisis más grande a nivel mundial, se podría llegar incluso a superar a la Siria a final de año, pero aún no tiene el financiamiento por parte de la comunidad internacional que ha obtenido la crisis siria. O sea, al día de hoy, las últimas cifras que estas fueron publicadas por el Brookings Institute, un refugiado sirio, el financiamiento que recibe es 10 veces mayor al que ha recibido un refugiado venezolano. Y esto al final es un llamado pues para todos, para toda la comunidad internacional, de que no podemos no podemos quitarle el ojo y estar pendientes de esta crisis porque sigue profundizándose y más que simpatías o
palabras, pues se necesitan acciones y por supuesto mucho más financiamiento para atender a más de 5 millones de venezolanos que han huido y que mientras las condiciones no cambien van a seguir huyendo. López insistió en que la crisis migratoria venezolana sigue siendo muy dura y que aún no ha cambiado nada, y agradeció a los países que han acogido a nuestros compatriotas, como lo hizo Colombia, otorgando el TPS. Los venezolanos, pese a la pandemia y al cierre de fronteras, siguen saliendo diariamente, solo que las condiciones en las que están saliendo pues, son mucho más complicadas porque lo están haciendo por vía marítima, lanzándose al mar básicamente, tomando un peñero, una balsa para llegar a alguna isla del Caribe, o cruzando lo que son las trochas, caminos irregulares vía Colombia, que sabemos muchos de ellos están controlados además por grupos armados irregulares. Entonces, pues alrededor se calcula que entre 500 y 700 venezolanos podrían estar saliendo por trochas. Y pues es una crisis que continúa porque las razones por las que los venezolanos huyen no han cambiado, sino que más bien se han profundizado. Se siguen profundizando y ahora aún más con una crisis, con una pandemia que tenemos a nivel global y que sabemos que en Venezuela el sistema de salud pues básicamente está colapsado. Entre tanto, el sociólogo y coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, Tomás Páez, destacó que la medida de Colombia fue muy inteligente y que eso ayudará en gran escala a solventar la migración venezolana que llega al vecino país. Sin embargo, resaltó que la crisis migratoria cada vez va en aumento y con más obstáculos por la situación económica que ha ocasionado el COVID-19 en todos los países. Nuestros datos son que en este momento tenemos 6.500.000 venezolanos, que el coronavirus no paró el proceso migratorio, al contrario, digamos, no es que lo aceleró porque había muchas restricciones, pero siguió creciendo el proceso migratorio venezolano. Digamos, allí el tema está clarísimo. La forma en que se está manejando el tema sirio, yo creo que hay que analizarlo con pinzas. Hay que meterle el diente porque tenemos el país con el mayor número de sirios es Turquía. No están en Europa, es Turquía. 3.700.000 sirios viven en Turquía. 1.700.000 viven en Líbano. En condiciones no exactamente de las mejores, digamos. Más bien hay que agradecer el tratamiento que está haciendo Colombia, el presidente Duque y el gobierno, que es una política activa, igual que Biden en Estados Unidos, porque es una política pensada con seriedad, facilidades de integración y de inserción, porque es que incluso las solicitudes de asilo y refugio generan complicaciones de tiempo, procesamiento de información que está ocurriendo, lo estamos viviendo en Europa, hemos tenido incluso programas debatiendo este tema. Yo creo que además hay otro asunto en el medio, digamos, el tema del coronavirus ha agravado la crisis en todo el mundo. No hay país de los 180 países en el mundo, más o menos, que haya crecido en este contexto. Todos han sufrido, algunos han con caídas del Producto Interno Bruto del 5, 6, 12%. Para Ramón Rodríguez, quien emprendió una iniciativa en el norte de Santander, en Colombia, para ayudar a los migrantes venezolanos, el estatus entregado por el gobierno de ese país a los migrantes y refugiados venezolanos marcó un antes y un después en la crisis migratoria. La migración marcó un antes y un después en Latinoamérica por la cantidad de venezolanos de manera muy agresiva que entraron aquí a Colombia. O sea, agresiva me refiero a la cantidad de tiempo y espacio, ¿no? Porque si bien es cierto, es la segunda migración más grande del mundo, primero está la de Siria hacia Turquía, en cambio ella fue llevada por un tiempo prolongado de 6 años. En cambio, en 2 años Colombia ha tenido que recibir como tránsito y como ya personas que se quedan aquí en Colombia, aproximadamente más de 3 millones de venezolanos que han transitado por acá, lo cual ningún país del mundo pudo haber estado preparado para algo como esto. Entonces, ese antes y después de la migración también se suma el antes y después de la pandemia, que hace que muchos venezolanos que están en Ecuador y Perú y Chile se devuelvan y se formen también otra vez un embudo entre la frontera de Venezuela y Colombia. Volvemos a una situación que realmente se escapa de las manos una vez más a Colombia. Y ahora, sin embargo, este país que ha sido un receptor, por llamarlo así, de manera improvisada de una situación migratoria, creo que el tema del estatuto se convierte en otro antes y después, ya que es una situación muy especial
en donde el gobierno colombiano busca ponerle orden a algo que se le ha escapado de las manos por muchas razones que son obvias. En otras informaciones tenemos que el presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró que este viernes la comisión delegada aprobará el acuerdo para financiar el acceso de Venezuela al Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19. Mañana, el gobierno encargado, junto a la Asamblea Nacional, aprobará el proyecto de acuerdo para financiar el acceso de Venezuela al mecanismo COVAX para vacunas contra COVID-19 de la mano de la Organización Panamericana de la Salud, indicó. Entre tanto, Freddy Yáñez, ministro de Comunicación del régimen, dijo que el país reportó en las últimas 24 horas 631 nuevos contagios por COVID-19. Yáñez detalló que 627 casos corresponden a transmisión comunitaria y 4 son casos importados. Caracas ha crecido de manera importante. Vale la pena llamar a la conciencia para tener la máxima cautela para elevar las medidas que hemos empleado para frenar las cadenas de contagios que afecta a la capital, manifestó Yáñez. Con los 9 datos, el país suma en su totalidad 148.208 casos confirmados, 139.314 están recuperados, representando una tasa de 94%, y el número de muertos se ubicó en 1.467. Pasamos a la materia económica. El secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo de Venezuela y el Sindicato de Trabajadores Petroleros del Estado Falcón, Iván Freites, desmintió que la crisis de gasoil que atraviesa Venezuela se deba a las sanciones que impiden la producción. Lo de los combustibles en Venezuela no es un problema de producción, es estrategia política y de sometimiento al pueblo, expresó en Twitter. Lo que pasa es que la prioridad es Cuba, segundo el contrabando, y tercero Venezuela, denunció. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, confirmó que la administración de Maduro envía combustible a Cuba y mostró cuál es la ruta que utilizan. Durante el programa Aló Embajador, Story lamentó que los venezolanos estén sumergidos en una crisis económica debido a la corrupción del régimen de Maduro con el combustible en el Caribe. Ha dado el mantenimiento de sus refinerías de diésel, lo cual ha reducido el suministro. El 15 de marzo, el comandante de Operaciones de Defensa del SODI del Estado Falcón dijo que la reciente reducción en la distribución del diésel era por el mantenimiento de las refinerías del país, no por la falta de importación de diésel. Ellos están diciendo que fue la razón por la cual no había más diésel en el momento. Han habido repetidos problemas de mantenimiento en las refinerías y infraestructura de diésel, incluyendo derrames, el palito, en julio de 2020, rotura de tuberías, golfete de Coro, septiembre de 2020, cierres a Moai y Calrón, septiembre de 2020, y una explosión a Moai en octubre de 2020. Ese no son personas haciendo nada, esa es la falta de refinerías. Muchos de ellos han dejado sus trabajos, lo que ha contribuido también a los problemas de las refinerías. Y también, como acabo de mencionar, el régimen despacha barcos con diésel para Cuba. Y aquí tenemos un tanquero, vamos a mostrarle más una vez esos dispositivos, por favor, equipo. Un tanquero llevando diésel salió para Cuba el 22 de febrero. Y aquí, el nombre Alicia. Ustedes pueden ir a un aplicativo para monitorear los barcos en lo internacional. Y Alicia, ustedes pueden ver que va y viene entre Cuba y Venezuela. El pronóstico del tiempo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAME para este viernes prevé cielo parcialmente nublado y bajas probabilidades de precipitaciones en gran parte del territorio nacional. A través de su portal web, el ente especializado sostiene que los vientos alisios del noroeste continúan transportando mayor humedad hacia la porción norte del país. En este sentido, indica que esto originará nubosidad con precipitaciones en zonas de Falcón, Yaracuy, Cojedes, el centro norte costero, en Sucre, Monagas, Delta Amacuro y el Esequibo. Mientras que en el sur de Zulia, Andes y Amazonas se estiman zonas nubladas con chubascos aislados después del mediodía.
Con esto tenemos que ir a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que varios países de la Unión Europea vuelven a partir de hoy a utilizar la vacuna de AstraZeneca después de que la Agencia Europea del Medicamento EMA defendiera su seguridad y eficacia. Esto lo anunció el primer ministro Jean Castex en rueda de prensa. La vacuna AstraZeneca es eficaz contra las formas graves de la enfermedad, pero también es una vacuna segura y sin peligro. No se asocia con un aumento del riesgo global de trombosis, dijo Castex, que se vacunará con ella este viernes para demostrar que pueden tener confianza. Ampliamos los detalles con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. La Agencia Europea del Medicamento lo ha vuelto a decir. La vacuna de AstraZeneca es segura y eficaz. Tras varias semanas investigando a contrarreloj, las autoridades europeas concluyen que no se ha observado una relación entre la vacuna y el aumento de coágulos en la sangre. Aún así, la Agencia Europea admite algunos casos muy reducidos de trombosis o embolias pulmonares, de los que aún no se ha podido descartar si existe una relación. Por ello, seguirá investigando. Eso sí, insisten, los beneficios superan a los riesgos, pero creen que a partir de ahora será necesario incluir en el prospecto de la vacuna estos posibles efectos adversos y que tanto el personal sanitario como la población que sea vacunada esté atenta a ellos. Europa estaba pendiente de esta decisión, ya que hasta 20 países habían suspendido la administración de esta vacuna. La Agencia Europea cree que les corresponde a los países decidir, pero una buena parte de los estados dependen de este fármaco para inmunizar al mayor número de personas posible. En otras noticias, la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, encarcelada preventivamente durante 6 meses por presuntos delitos de sedición, conspiración y terrorismo tras la crisis postelectoral de 2019, se declaró en huelga de hambre debido a que no quiere luchar. Áñez también estaría deprimida, según reveló la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, después de visitar a la exmandataria en la cárcel de mujeres de Obrajes, donde ingresó el pasado lunes. Según relató Carvajal, Áñez está en huelga de hambre, no quiere luchar, tiene una depresión muy fuerte, profunda. Nadie pudo visitarla, ni sus familiares, solo su abogado. Pasando a la materia deportiva, tenemos que los venezolanos David Peralta y Asdrúbal Cabrera fueron los protagonistas en la jornada de este jueves ante los Dodgers de Los Ángeles y lideraron la ofensiva de los Cascabeles de Arizona durante los entrenamientos de primavera del béisbol de Grandes Ligas. Los criollos conectaron unos categóricos cuadrangulares y remolcaron 5 carreras en un juego en el que se disputaron 7 entradas y terminó igualado a 7 carreras.
Y en otras noticias tenemos que la NBA informó este jueves que relajará algunos de sus protocolos de seguridad contra el coronavirus para los jugadores que estén completamente vacunados, que verán reducidas sus pruebas obligatorias y no tendrán que cumplir cuarentenas preventivas. La Liga de Básquetbol Norteamericana publicó esta serie de beneficios con los que también pretende motivar a los jugadores para que se vacunen. El comisionado de la liga, Adam Silver, dijo a principios de marzo que no tenía conocimiento de que lo hubiera hecho ningún jugador, pero sí entrenadores y personal. Así estamos llegando al final de esta emisión matutina por el día de hoy. Espero que pasen un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque